Muy buenas tardes, ya estamos en De Palabra en Palabra hoy jueves, de los jueves, a la mitad de noviembre del 2024. Y estamos en nuestro ciclo Novelas y Novelistas. Novelistas y novelas. Ya dimos cuenta la semana pasada de esta nueva, de este nuevo ciclo que bueno, empezamos con Ernesto Sábato, nada menos, y con su novela El Túnel. Esta tarde tenemos la novela de Carson McCullers, La balada del café triste. Bueno, la verdad es que es una novela asombrosa, ya lo iremos viendo. Y vamos a comenzar a leer cómo empieza esa novela. Carson McCullers es una escritora norteamericana que sin duda fue una de las mayores plumas de digamos, la literatura del sur de los Estados Unidos. Ha sido comparada con William Faulkner, nada más y nada menos. Gore Vidal hizo una opinión muy pues favorable para la obra de esta novelista que tuvo una vida muy interesante. La balada del café triste es una novela demencial, una novela asombrosa, una novela bellísima además, donde da cuenta de esos personajes que abundan en su obra, que los desprotegidos, los marginales, los que van por la zanja izquierda, todos esos personajes desdichados. Es una tropa de desdichados, sin duda, ¿no? Y la novela comienza muy curiosamente, casi con una atmósfera de final, que es el final de la novela. Dice: el pueblo de por sí ya es melancólico, no tiene gran cosa. Aparte de la fábrica de hilaturas de algodón, las casas de 2 habitaciones donde viven obreros, varios melocotoneros, una iglesia con 2 vidrieras de colores, una miserable calle mayor que no medirá más de 100 metros. Los sábados llegan los granjeros de los alrededores para hacer sus compras, charlar un rato. Fuera de eso, el pueblo es solitario, triste. Está como perdido y olvidado del resto del mundo. La estación del ferrocarril más próxima en Society City y las líneas de autobuses Greyhound y White Bus pasan por la carretera de Forks Falls a 3 millas de distancia. Los inviernos son cortos y crudos y los veranos blancos de luz y de un calor rabioso. Si se pasa por la calle Mayor en una tarde de agosto, no encuentra uno nada que hacer. El edificio más grande, en el centro mismo del pueblo, está cerrado con tablones clavados y se inclina tanto a la derecha que parece que va a derrumbarse de tablones de un momento a otro. Es una casa muy vieja, tiene un aspecto extraño, ruinoso, que el primer momento no se sabe en qué consiste. De pronto cae uno en la cuenta de que alguna vez hace mucho tiempo se pintó el porche delantero y la parte de la fachada, pero lo dejaron a medio pintar y un lado de la casa está más oscuro y más sucio que el otro. La casa parece abandonada. Sin embargo, en el segundo piso hay una ventana que no está atrancada. A veces, a última hora de la tarde, cuando el calor es más sofocante, aparece una mano que va abriendo despacio los postigos y asoma una cara que mira a la calle. Es una de esas caras. Es una de esas caras
borrosas que se ven en sueños, asexuada, pálida, con los ojos grises que visquean hacia adentro y tan violentamente que parece que están lanzándose el uno al otro una larga mirada de congoja. Así empieza la novela La balada del café triste de Carson McCullers, con esa imagen de una mano que abre la ventana y aparece una cara borrosa, asexuada, como las que se ven en los sueños, esas caras en el abandono. ¿Quién es Carson McCullers? Nació en Columbus, Georgia, el 19 de febrero de 1917. Fue novelista, obviamente, cuentista, cuentos magníficos. Escribió poca poesía, poeta, ¿no? 2 obras de teatro, en fin. Muy joven obtuvo la fama, porque a los 23 años publicó una de sus novelas que además a mí me gusta mucho. El corazón es un cazador solitario. Una novela en que aparecen ahí otra vez estos mismos temas del café de la balada triste, que por cierto aquí tengo el libro, esos temas recurrentes en ella que son los marginados, los inadaptados, los solitarios, el deseo de los personajes de conectarse con otras personas, ¿no? Ese deseo natural y que en algunos casos es más necesario, como en los personajes de Carson McCullers, ¿no? Su padre se llamaba Lamar Smith y era relojero y joyero. Se fue un tiempo a Alabama a prosperar, a buscar una fortuna como la buscan todos, ¿no? Y ella conoció a Margaret Smith, una mujer de ascendencia irlandesa, y se casó. Tuvo 2 hijas y un varón. Lula, la mayor, Lamar Jr., el hermano, y la hermana menor, Marguerite, que fue precisamente la que se encargó de editar toda la obra inédita que a su muerte Carson McCullers dejó. Carson McCullers, que se llamaba Lula Carson Smith. Ya diremos por qué se apellida McCullers. Muy chica, descartó su primer nombre y se hizo llamar nada más Carson. En ese entonces escribía obras de teatro para divertir a sus papás, ¿no? Y ahí se veía su habilidad en la escritura, pero le gustaba la música y tocaba piano. Muy pronto en sus estudios de piano leía partituras complejas. Más o menos entre los 10 y 17 años se dedicó a estudiar piano. Estaba convencida, su mamá estaba convencida de que iba a ser una gran concertista. Era una mamá autoritaria, ¿eh? Una mamá que le exigía, ¿no? Tú vas a ser pianista. Quizá también impulsada por los deseos de su madre y su gusto por la música, se embarcó a Nueva York y se fue a estudiar música, pero se enfermó y volvió de nuevo a Columbus. Claro, también terminó sus estudios en la Universidad de Columbia.
aquí cuentan una anécdota. Dice, Carson terminó sus estudios en Columbus High School para poder pagarle los estudios en la escuela Juilliard de Nueva York. Vendió una joya muy cara. Bueno, quienes no hemos vendido cosas para buscar nuestros sueños. Carson viajó a Nueva York, ya dije, perdió el dinero en el metro cuando llegó. Vamos a ir a un corte y les digo cómo perdió el dinero y qué pasó con esa pérdida de dinero que cambia el destino. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos hablando de Carson McCullers. Bueno, pues ahí ya de inmediato tomó clases de escritura en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Nueva York. Para mantenerse, ¿saben de qué trabajaba? De camarera y de paseaperros. Paseaba perros. Eso no es nuevo, ahora lo vemos aquí. Ya Carson McCullers trabajó de eso. Siempre fue muy enfermiza, ya lo platicaremos un poco más adelante. Y sobrevino después una enfermedad respiratoria y regresó a Columbus para curarse. Pasó varios meses en cama, comenzó a idear El Corazón. Entonces, El Corazón es un cazador solitario. Escribió una historia corta, su primer cuento. Wunderkind es uno de los cuentos que además está en este volumen. Yo cambio de lentes porque no leo, pero bueno. Ahí viene otro momento importante, muy importante en su vida. En 1937, tenía 20 años cuando se casó. Se casó con James Reeves McCullers. Él tenía 24 años y había conocido a su mamá y su mamá le habló muy bien de ella y cuando la conoció pues dijo, esta es la vida que yo quiero. Fíjense que ahí hay una cosa muy interesante. Él quería ser escritor y también fue militar, pero él quería vivir una vida como la de Carson McCullers. Quería ser escritor, pero no se pudo. 9 de cada 10 estrellas no son, ¿no? Entonces, ahí él estaba alistado en la infantería de Fort Benning, ahí cercano a Columbus. Reeves había tenido una infancia difícil, tenía aspiraciones de ser escritor, había conocido a la mamá, en fin, ya eso lo dijimos. Y bueno, Reeves, según Carson, en su autobiografía, hay un libro muy bonito de una autobiografía que no llegó a terminar. Carson decía que era el hombre más lindo que había conocido en el mundo, ¿no? Se mantuvo a su lado ahí durante la enfermedad y al casarse hicieron un acuerdo. Carson escribiría su libro, luego ella conseguiría un empleo y Reeves dejaría el suyo de cobrador de deudas en Charlotte, Carolina del Norte, donde se habían mudado. Carson adopta el apellido de su marido, Carson McCullers. Ahí está el origen. Nunca dejó de ser Carson McCullers, pese a que ya después fue otra cosa. Y así con ese nombre, Carson McCullers firma su primera novela, El Corazón es un cazador solitario. La historia de dos mudos. Muy buena novela y el título a mí me encanta, ¿no? Bueno, hay una parte donde ya muy pronto el matrimonio entra en crisis. Reeves mantiene un romance con un amante masculino y se separan cuando Carson termina de escribir su segunda novela. Ojo, Reflejos en un ojo dorado, que es la historia de un militar
que se obsesiona con un soldado que un día vio a la esposa del militar de alto rango desnuda. Y este soldado se obsesiona y se queda viéndola siempre. Y hay una escena, hay una parte de la novela donde el soldado entra a la habitación viéndola y está viendo dormir a la esposa de este hombre. Y entonces, como el hombre dice, yo pensaba que estaba enamorado de mí, no de mi esposa, lo mata. Esa es la historia. Esa es la historia de Reflejos en un ojo dorado. Aquí hay dejos, aquí hay restos, astillas de su biografía. Decíamos que James mantiene un romance con un hombre y bueno, escribe esta novela. Se publica la novela en 1941 y en ese año se divorcia. Así son las obras, ¿no? Así es la vida de los escritores y de los artistas que tienen cosas en su biografía. Pues bueno, ahí. Después, por fin, ella, liberada del matrimonio, vive un tiempo con George Davis, un editor de Harper's Bazaar, y se integra a una comunidad bohemia en Brooklyn. Recuérdese que en ese entonces Brooklyn y... ¿cómo se llama este barrio? El barrio bohemio de Nueva York. Bueno, conoce a Paul Bowles, a James Bowles, a Benjamin Britten, a Truman Capote y se hace entrañable amiga de Tennessee Williams. Por ahí hay una foto donde está con Tennessee Williams, el gran dramaturgo que además, déjenme decirles que Fernando de Ita, mi amigo, entrevistó a Tennessee Williams en una visita secreta que hizo a San Miguel de Allende y que estaba sentado al fondo del bar de las cucarachas. Y Fernando va y lo entrevista. Es una entrevista muy buena. No, vino de manera anónima, no sé a qué, pero estuvo en San Miguel de Allende y Fernando lo entrevistó. Es una entrevista buenísima. En un libro de entrevistas de Fernando, buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, padeció varias recaídas de la enfermedad después por ese tiempo, pero no he leído nada. A ver, espérame, pero no. Alcanzo a leer un fragmentito, Paquito, yo creo, sí. Vamos a leer un fragmento más. Había llegado la hora de la prueba y en aquellos momentos de esfuerzo tremendo Miss Amelia era la más fuerte. Marvin Macy estaba grasiento. Híjole, qué barbaridad. No, me andaba saltando. Voy a leer. La casa no había sido siempre un café. Miss Amelia la heredó de su padre y al principio era un almacén de piensos, guano, comestibles de tabaco. Miss Amelia era muy rica. Además del almacén, poseía una destilería de 3 millas del pueblo detrás de los pantanos y vendía el mejor whisky de la región. Era una mujer morena, alta, oigan, con musculatura y una osamenta de hombre. Llevaba el pelo corto y cepillado hacia atrás y su cara quemada por el sol tenía un aire puro y ajado. Podría haber resultado guapa si entonces no hubiera sido ligeramente visca. No le habían faltado pretendientes, pero a Miss Amelia no le importaba nada el amor de los hombres. Era un ser solitario. Su matrimonio fue algo totalmente distinto de todas las demás bodas de la región. Fue una extraña unión, extraña y peligrosa, que duró solo 10 días y dejó a todo el pueblo asombrado y escandalizado. Dejando a un lado aquel casamiento, Miss Amelia había vivido siempre sola. Se casó. Saliendo de la iglesia llevaba un vestido rabón de novia y ella iba adelante y el marido, Macy, atrás. A los 10 días lo sacó a patadas de su casa. Y el tipo muy sufrido, muy duro le dio, se volvió delincuente, lo metieron a la cárcel y así pasa mucho tiempo hasta que después sale. Pero bueno, con frecuencia pasaba noches enteras en su cabaña del pantano, vestida con mono, botas de goma, vigilando el silencio del fuego lento de la destilería.
Miss Amelia preparaba con todo lo que se podía hacer con las manos. Vendía menudillos, salchichas en la ciudad vecina. En los días buenos de otoño plantaba caña de azúcar y la melaza de sus barriles tenían un hermoso color dorado oscuro y un aroma delicado. Había levantado en 2 semanas el retrete de ladrillo detrás del almacén y sabía mucho de carpintería. ¿Qué tal, Miss Amelia? Ya vimos el retrato de Miss Amelia. Ahora, miren, nada más. Esta escena es tremenda. La novela, indiscutible. Uno de los mellizos que estaba mirando el camino vacío, fue el primero en romper el silencio y dijo: «Veo algo allá que se acerca». «Un carnero escapado», dijo su hermano. Mientras bebían ahí whisky en el porche de Miss Amelia que les vendía, la figura que se acercaba estaba todavía demasiado lejos para ser percibida con claridad. La luna formaba unas sombras delicadas bajo los melocotoneros en flor a lo largo del camino. Se mezclaban en el aire el aroma dulce de las flores y las hierbas de primavera y un olor caliente, acre, de las ciénegas. «¡No! Es algún chiquillo», dijo Stumpy McPhail. Miss Amelia miró hacia el camino en silencio. Había dejado caer la cuerda y estaba juguetando con el cierre del mono con una mano morena y huesuda. Frunció las cejas, se le cayó sobre la frente un mechón de pelo negro mientras estaban ahí esperando. Un perro de las casas del camino empezó a ladrar furiosamente. Luego se oyó una voz que le hizo callar. No vieron con claridad lo que llegaba por el camino hasta que la forma estuvo a su lado en la franja de luz amarilla del porche. Era un forastero. Van a ver. Y no es frecuente que los forasteros entren en un pueblo a pie y a tales horas. Además, aquel hombre era jorobado. No mediría más allá de 4 pies de altura, como 1,20, más o menos. Y llevaba un abrigo andrajoso lleno de polvo que apenas le llegaba a las rodillas. Sus piernecillas torcidas parecían demasiado débiles para soportar el peso del gran torso deforme de la joroba posada sobre la espalda. Tenía una cabeza enorme, con sus ojos azules y hundidos y una boquita muy bien dibujada. En aquel momento su piel pálida estaba amarilla de polvo y tenía sombras azules bajo los ojos. Llevaba una maleta desvencijada, atada con una cuerda. «Buenas», dijo el jorobado jadeando. Miss Amelia y los hombres del porche no contestaron a su saludo ni dijeron palabras, se quedaron mirándole sin más. «Voy buscando a Miss Amelia Evans». Miss Amelia se echó hacia atrás el mechón de la frente y levantó la barbilla. Ahí se presenta el siguiente personaje, que es nada menos que Lymon Williams. Vamos a un corte y seguimos hablando de estos capítulos donde se van presentando los personajes que son los dos, Miss Amelia, el primo Lymon y el exmarido de Miss Amelia. Regresamos en un momento. Decíamos de esta historia que llega el primo Lymon, el enano, jorobado, y finalmente dice: «Yo no tengo parientes de ninguna especie, ni mucho menos». Y bueno, ya no sé dónde dejé mi lápiz, pero bueno. Le dice: «Yo no soy tu pariente», le dice Miss Amelia, y se avienta a llorar como un niño ahí. Entonces, para que no llores, tómate un whisky. Y sigue este fragmentito que dice así: «Bebieron hasta la madrugada y las nubes cubrieron la luna, y la noche se puso oscura y fría. El jorobado seguía sentado en el último escalón, lastimosa figura con la frente apoyada sobre las rodillas. Miss Amelia estaba de pie con las manos en los bolsillos. Un pie sobre el segundo escalón, llevaba mucho tiempo callada. Su cara tenía esa expresión que se ve a veces en los bizcos que piensan concentradamente en algo, una expresión mezclada de inteligencia y desvarío. Al fin dijo: «No sé su nombre, me llamo Lymon Willis», dijo el jorobado. «Bueno,
pase adentro, dijo Miss Amelia. Hay algo de cena en la cocina. Se encierra, se queda todo el fin de semana y la gente del pueblo empieza a rumorar, ya lo mató, lo está haciendo pedazos, lo está metiendo en una boca, en fin, toda la cantidad de rumores del pueblo y la verdad pues no era cierto. Era otra la historia ahí. Entonces, bueno, vamos a ver el matrimonio, vamos a ver a Carson McCullers, cómo su vida transcurre, se separan después de ese engaño de James Reeves. Se separan, se va a Nueva York, vive en Greenwich Village también, estuvo ahí. Hay unas fotos con Marilyn Monroe, ¿no? Se hizo muy amiga de Marilyn Monroe y de Arthur Miller, de Isaac Dinesen, de quien se enamoró. Se enamoró también de Catherine Ann Porter, ¿no? Y de Anne-Marie Schwarzenbach, una fotógrafa y escritora alemana, ¿no? De la que estuvo perdidamente enamorada. De modo, eso fue así, tuvo relaciones con mujeres y luego viene por el 48, 47 más o menos, posguerra, se vuelve a casar con James Reeves McCullers. Y se vuelve a casar y el matrimonio se instala en París. Cuando llega allá tiene un gran recibimiento por los intelectuales franceses, ya era una escritora muy reconocida. Allá en París sufre un accidente cardiovascular muy lamentable, ¿no? Y queda paralizada de medio cuerpo. En 48 intenta suicidarse. Y pasan 5 años, mejora. Reeves tiene problemas, su marido, problemas con el alcohol, con la depresión, se siente fracasado y le propone un suicidio doble a Carson, que no acepta. Ella ya había intentado, no se suicidó y se separa de él definitivamente y regresa a Estados Unidos. Poco después de que se queda solo su marido, se suicida en un hotel en París. A Carson se le suelen adjudicar buenos romances, ya dijimos que estuvo obsesionada con la escritora Catherine Ann Porter, ¿no? Y luego se enamoró, le contó a uno de sus primos que había tenido un encuentro amoroso y erótico con la famosa bailarina de striptease, actriz y escritora. Fíjense qué interesante, bailarina de striptease, actriz y escritora, Gypsy Rose Lee. Pero nadie puede dar fe de lo ocurrido. Ella le contó a un primo, tampoco le iba a contar mentiras, ¿verdad? Entonces, sin duda, bueno, nadie pudo probar sus relaciones amorosas con mujeres, ¿no? No porque escondiera los deseos a los que se mostraba abiertamente, ¿no? La revista Quick nombra a Carson McCullers uno de los mejores escritoras de posguerra del país. La revista Mademoiselle la nombra una de las mujeres más importantes de los Estados Unidos en 1948. Interesante, a finales de este año preparará la adaptación teatral de Frankie y la boda. Esa obra es muy buena, yo la vi en Jalapa, con una compañía de teatro, no estoy seguro si era la de la Universidad de Jalapa, pero la vi. Y es una bonita historia. Y tiene mucho éxito, se estrena el 5 de enero de 1950 en el Empire Theatre de Broadway, con gran éxito por la crítica y el público, y es aclamada bajo el cartel del 17 de marzo de 1951. Se hace una función importante luego de 501 funciones, ¿no?
Y bueno, después gana la beca Guggenheim. Ahorita voy a buscar el dato, pero... Y en 51, justo con ese éxito de su obra, escribe esta novela que publica en un libro acompañada de otros cuentos. Ahí seguimos. Era uno de esos días, de sus días de fiebre, cuando Merle Ryan se volvió de pronto y dijo: yo sé lo que ha hecho Miss Amelia. Ha matado a ese hombrecillo por algo que llevaba en la maleta. Lo dijo con toda calma, dándolo por hecho. Antes de la hora, la noticia había recorrido el pueblo. Aquel día, el pueblo pudo dar rienda suelta a su imaginación, inventando una historia bien feroz y macabra, con todos los detalles espeluznantes. Un jorobado, un entierro a medianoche en el pantano, Miss Amelia arrastrada por las calles mismo, camino a la cárcel, en fin. Se hicieron cábalas sobre el posible destino de sus bienes. ¿Qué iba a pasar con las propiedades de Miss Amelia, ya que estaba en la cárcel, de haber matado al primo Lyman? Hablaban de todo a media voz, agregando a cada versión algún detalle nuevo y emocionante. Empezó a llover y las mujeres se olvidaron de recoger la ropa tendida. Y hasta hubo una o dos personas que debían dinero a Miss Amelia que se pusieron los trajes del domingo como si aquel día fuera un día de fiesta. Los vecinos se apiñaron en la calle mayor murmurando y vigilando el almacén. Pero ninguno de ellos había visto hasta entonces cosa igual. Por el almacén cundió un silencio de muerte. El jorobado bajaba las escaleras muy despacio, con la arrogancia de quien es dueño de cada uno del suelo que pisa, de cada tabla del suelo que pisa. Había cambiado mucho en aquellos días. En primer lugar, estaba limpio como los chorros de oro. Llevaba todavía su abriguito, ahora lo tenía bien cepillado y remendado. Debajo llevaba una camisa de Miss Amelia a cuadros rojos y negros. No usaba pantalones como los de los hombres corrientes, sino unos pequeños calzones muy ajustados que llegaban solo a las rodillas. Las piernecillas las llevaba embutidas en unas medias negras y sus zapatos eran de una forma muy extraña, anudados alrededor de los tobillos y estaban muy brillantes. Se había ceñido al cuello un chal de lana verde limón. Casi se cubría las grandes orejas pálidas y las dos bandas le caían hasta el suelo. El jorobado bajó al almacén con pasitos tiesos y presuntuosos y se plantó en medio del grupo de los hombres. Los hombres le abrieron paso y se le quedaron mirando boquiabiertos. ¿Qué tal? ¿Qué tal de el primo Lyman? Bueno, pues ya veremos lo que sigue después. Es muy interesante. A mí me encantaría leer aquí la novela y platicar de ella y ver. Pero ya era el amo y señor. Miss Amelia no le dirigió la palabra a nadie más que al jorobado para preguntarle con una voz algo ronca y brusca: primo Lyman, ¿lo quieres así o te lo caliento en el caso? Sí, hazme el favor, Amelia, dijo el jorobado. ¿Y desde cuándo había osado nadie llamar a Miss Amelia por su nombre a secas, sin anteponerle el respetuoso Miss? Ni siquiera su novio y esposo de 10 días. Nadie se había atrevido a tratarla con tanta familiaridad desde la muerte de su padre, que por alguna razón la llamaban siempre chiquita. Si haces el favor, caliéntamelo. Así empezó el café. De aquel modo tan sencillo. Recordaréis que era una noche fría como de invierno. Hubiera resultado desagradable sentarse a beber en la calle, pero dentro del almacén había buena compañía y un calorcito delicioso. También había encendido la estufa del fondo y los que compraban botellas convidaban a beber a los amigos. Había algunas mujeres por ahí, tomaron sus copitas de ponche y algunas hasta un traguito de whisky. El jorobado seguía siendo una novedad y su presencia divertía a los vecinos. ¿Qué tal? Así empieza el café.
Y bueno, mientras tanto, en la vida de Carson McCullers, cuando publica La balada del café triste, que la escribió en 51 y la editó en 1955. En ese año muere su madre y un año después, en 1956, publica un cuento que se llama ¿Quién ha visto al viento? En 59, tras ser intervenida quirúrgicamente del brazo y la mano izquierda en 2 ocasiones, publica en la revista Square su ensayo El sueño que florece, notas sobre la escritura. Y bueno, en 61 Carson vuelve a pasar por el quirófano y ya casi no puede levantarse de la silla de ruedas. En ese mismo año publica Reloj sin manecillas. Vamos a un corte y seguimos hablando de esta apasionante escritora y de esta novela que estremece. Regresamos. Estamos de regreso y miren esta parte, porque de pronto la gente de todo el pueblo no entendían eso. La señora McPhail y sus comadres hablaban y decían cosas y dice aquí, ¿qué clase de amor era pues aquel? En primer lugar dice, el amor es una experiencia común a 2 personas, pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las 2 partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto, con mayor o menor claridad. En el fondo sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces la soledad nueva y extraña, y este conocimiento lo hace sufrir. No le queda más que una salida: alojar su amor en un corazón del mejor modo posible. Tiene que crearse un nuevo mundo interior, un mundo intenso, extraño y suficiente. Permítasenos añadir que este amante del que estamos hablando no ha de ser necesariamente un joven que ahorra para el anillo de boda. Puede ser un hombre, una mujer, un niño, cualquier criatura humana sobre la tierra. Y el amado puede presentarse bajo cualquier forma. Las personas más inesperadas pueden ser un estímulo para el amor. Se da, por ejemplo, el caso de un hombre que es ya abuelo, pero sigue enamorado de una muchacha desconocida que vio una tarde en las calles de Cheshuey, hace 20 años. Un predicador puede enamorarse de una perdida. El amado podrá ser un traidor, un imbécil o un degenerado, y el amante ve sus defectos como todo el mundo, pero su amor no se altera lo más mínimo por eso. La persona más mediocre puede ser objeto de un amor arrebatado, extravagante y bello, como los lirios venenosos de las ciénegas. Un hombre bueno puede despertar una pasión violenta y baja, y en algún corazón puede nacer un cariño tierno y sencillo hacia un loco furioso. Es solo el amante quien determina la valía y la cualidad de todo amor. Por esa razón la mayoría preferimos amar a ser amados. Casi todas las personas quieren ser amantes. Y la verdad es que en el fondo, el convertirse en amado resulta algo intolerable para muchos. El amado teme y odia al amante. Y con razón, pues el amante está siempre queriendo desnudar a su amado. El amante fuerza la relación con el amado, aunque esta experiencia no le cause más que dolor. Esa es una dinámica que entre Miss Amelia y el primo Lyman sucede. Es decir, ¿quién es el amante y quién es el amado? ¿No? Ahí me parece que hay que ver cómo ocurre. Quien domina la relación aquí es el primo Lyman y es el amado. Ni modo. Miss Amelia encontró el objeto más insulso, mediocre, espantoso, horroroso, y se enamoró, como suele pasar. Pasaron 4 años. No nos detendremos en ellos porque fueron iguales a los otros. Hubo grandes cambios, pero se produjeron
poco a poco y por sus pasos. Cada paso tiene poca importancia. El jorobado siguió viviendo con Miss Amelia. El café fue prosperando. Miss Amelia empezó a despachar whisky por vasos sueltos y se colocaron algunas mesas en el almacén. Todas las noches llegaban parroquianos y los sábados se reunía mucha gente. Miss Amelia empezó a vender cenas de pescado frito a 15 centavos la ración. El jorobado la convenció para que comprara una hermosa pianola. A los 2 años aquello no era ya un almacén, sino un verdadero café que se abría todas las tardes de 6 a 12. El jorobado bajaba la escalera por las noches con un gran aire de suficiencia. Siempre olía un poco a navizas, porque Miss Amelia le atiborraba mañana y tarde de caldo de verduras para que cogiera fuerzas. Le mimaba de una manera increíble, pero él no medraba con nada. La comida le engordaba la cara y la chepa, mientras que el resto de su cuerpo seguía encanijado y deforme. Miss Amelia tenía el mismo aspecto de siempre. Entre semanas seguía llevando botas de goma y mono, pero los domingos se ponía un vestido rojo oscuro que colgaba de su cuerpo del modo más pintoresco. Había llegado la hora de la prueba. En aquellos momentos de esfuerzo tremendo, Miss Amelia era la más fuerte. Ya estamos hablando de la pelea. Antes de esto sale Marvin Macy, su exmarido, y el primo Lyman se acerca a él, pese a que lo repele. Él sigue y toca la guitarra Marvin Macy, el exmarido de Miss Amelia, y el jorobado va tras él y lo lleva al café, y el otro se pasea por ahí y todo eso, y entonces organiza una pelea el primo Lyman porque bueno, en ese café también se organizaban peleas, y organiza la gran pelea Miss Amelia contra Marvin Macy, su exmarido, y bien vengan las apuestas, ¿no? Entonces les leo este pedacito. No está en el final, pero es la conclusión. Había llegado la hora de la prueba y en aquellos momentos de esfuerzo tremendo Miss Amelia era la más fuerte. Marvin Macy estaba grasiento y escurridizo y era difícil de agarrar, pero ella era la más fuerte. Le fue doblando poco a poco hacia atrás y pulgada a pulgada le abatía contra el suelo. Era algo terrible de ver, y en todo el café se oían más que las respiraciones jadeantes. Al fin lo derribó y montó encima de él, con sus manos grandes y fuertes estaban sobre la garganta de aquel hombre, Marvin Macy, su exmarido. Pero en aquel momento, justo cuando la pelea estaba ganada por Miss Amelia, se oyó en el café un grito que hizo que un estremecimiento recorría todas las espaldas, y lo que pasó ha sido un misterio desde entonces. Todo el pueblo estaba ahí para dar testimonio de lo ocurrido, pero hubo quien dudó de sus propios ojos, porque el mostrador donde estaba subido el primo Lyman se hallaba por lo menos a 12 pies de los que luchaban en el centro del café. Pero en el momento en que Miss Amelia agarraba la garganta de Marvin Macy, el jorobado saltó hacia adelante y cruzó por el aire como si le hubieran nacido alas de halcón. Aterrizó sobre la ancha y fuerte espalda de Miss Amelia, le apretó el cuello con sus deditos como garras. El resto fue pura confusión. Miss Amelia fue vencida antes que la multitud pudiera recobrarse. Gracias al jorobado, Marvin Macy, el exmarido de Miss Amelia, ganó la pelea. Al final Miss Amelia yacía despatarrada en el suelo con los brazos y las piernas extendidas, sin sentido. Marvin Macy se irguió sobre ella con la cara un tanto congestionada, pero sonriendo con su media sonrisa de siempre. Y en cuanto el jorobado había desaparecido de repente. ¡Qué barbaridad! Eso se llama un traidor, ¿no? Es tremenda la historia. Aquí es terrible. Todavía después tiene el descaro de que se queda ahí Marvin Macy, su exmarido, y el primo Lyman, y echan de la cama a Miss Amelia, y ellos hacen de cenar, Miss Amelia les sirve, les da, no, una cosa impensable. Esa es la historia.
Esa es la historia. De Carson McCullers, los últimos años de su vida son físicamente calamitosos, con dolores constantes y un grado de avidez considerable. No obstante, siguió en su actividad social e intelectual. Tras varios ataques al corazón, además sufrió cáncer de mama. Muere el 29 de septiembre de 1967 en el hospital de Nyack, en el estado de Nueva York, de una hemorragia cerebral. Mucho del material que escribió permanecería inédito durante su vida y sería reunido por su hermana Marguerite, y publicó en un solo libro casi toda su obra narrativa completa. Es muy, a mí me parece una de las novelas más interesantes de Carson McCullers. Digo, personalmente a mí me gusta esta. Las he leído todas. El corazón es es una novela estremecedora. Reflejos en un ojo dorado es terrible, ¿no? Es decir, Frankie la boda, que es también... fíjense, es la historia de una muchacha que sueña irse de viaje de luna de miel, de bodas. Hay una exploración psicológica y muy interesante en este personaje. La badara del café triste, bueno, ya hemos hablado de ella, es una historia de amor agrio, venenoso, como son los grandes amores además, ¿no? De esos de pérdida de la cabeza, ¿no? Hay otra que se llama Reloj sin manecillas, que es una novela con varias líneas argumentales, ¿no? Enlazadas con la vida de un personaje, J.T. Malone, un farmacéutico que sabe que va a morir de leucemia, ¿no? Vamos a ver, publicó unos poemas ilustrados para niños. Y bueno, pues ya nos vamos. Pues les leo un fragmentito. La música va creciendo hasta que al fin parece que el sonido no proviene de los 12 hombres encadenados, sino de la tierra misma, del ancho firmamento. Es una música que ensancha el corazón, que estremece el éxtasis y temor a quien la escucha, y después, poco a poco, la música va cayendo hasta que al final queda una sola voz. Luego, un respirar bronco, el sol y el golpear de los picos en el silencio. ¿Quiénes son esos hombres capaces de hacer una música así? Solo 12 mortales, 7 muchachos negros y 5 muchachos blancos de este condado. Solo 12 mortales que están juntos. Recuerden, amigos, que cuando pensemos en un pueblo desolado, con seres como Miss Amelia y como el primo Laimon y como el exmarido de esta mujer, pensemos si algo nos enseña la vida de estos personajes, que aquí los vemos en una novela, pero en la realidad ahí andan. ¿Qué podemos aprender de la vida de esos desdichados? Es una buena pregunta. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.